Buenísimo. Bueno, entonces vamos a empezar esta clase. Eh, la clase pasada, como ustedes recordarán, estuvimos viendo eh, distintas maneras de medir qué tan parecidos son dos objetos, en particular cuando utilizábamos eh, una medida basada en una métrica en la topología, o sea, en los patrones de interconectividad de los nodos de una red. Habíamos visto que había distintas maneras de definir una noción de distancia entre nodos, que tenía básicamente que ver, ¿se acuerdan?, con la cantidad de primeros vecinos. O sea, no si estaban ligados directamente un nodo con otro, sino en un entorno un poco más amplio. Una aclaración, yo en general uso las manos. Yo no sé si ustedes me están viendo. Eh, si no me están viendo, véanme, uso las manos, y si a veces Sí, sí, te funciona. vemos, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, la similaridad no solo está dada por la relación directa, sino por un entorno local del par de nodos que estoy considerando en cuanto a la consideración de primeros vecinos mutuos conectados simultáneamente al par de nodos en cuestión. Y vimos distintas maneras de normalizar o darle una escala a esa medida que daban lugar a distintas definiciones de similaridad. Eh, También vimos una noción también para, destinada para caracterizar similaridad entre nodos, basada, ¿se acuerdan?, en la noción de similaridad, que estaba definida sobre un grafo como una noción de eh, como un campo definido sobre los enlaces, y que, como la noción de centralidad de Katz que habíamos revisado antes, en clases anteriores, tenía que cumplir una ecuación de autoconsistencia que daba lugar justamente a una definición unívoca de ese campo, que me permitía obtener entonces una noción nueva de similaridad entre pares de nodos. Bueno, ahora ya sabemos entonces medir cuándo dos nodos son similares, de asignar una noción de distancia a nodos. Y una de las cosas que se puede hacer con eso es, bueno, aprovechar esa información para tratar de buscar estructura en el grafo, y en particular para tratar de buscar estructura que eh, ocurre, digamos, o que es coherente en una escala mesoscópica, eh, y que está muy aparejada con digamos, un proceso que se da muchísimo en ciencia de datos, que tiene que ver con detección de clústeres o de comunidades. Entonces, vamos a arrancar un poquito con esta idea. Entonces, supónganse que yo quiero detectar comunidades en mi grafo, es decir, agrupar nodos similares entre sí y reconocer cuántas de estas estructuras en la mesoescala aparecen. Entonces, para que esto funcione, estoy sin saberlo imponiendo dos cosas. Primero, la suposición de que efectivamente hay una estructura de comunidades en mis datos. ¿Está bien? Porque como vamos a ver, yo lo que voy a proponer son muchas heurísticas para reconocer grupos, eh, y estas heurísticas son determinada cadena de procedimientos que entro con los datos y salgo con una agrupación en lo que van a dar lugar a lo que yo llamo comunidad. Pero, ¿está realmente en mis datos o es un fruto de la heurística que yo uso? O sea, eso es una cosa importante a tener en cuenta. Entonces, esta cosa uno no la hace explícita, pero básicamente estamos suponiendo que efectivamente hay una estructura en comunidades embebida en la red. Por lo tanto, está en algún lado codificada en la matriz de adyacencia A y J. Ahora, ¿es verdad eso? ¿Existen realmente grupos? Supónganse que yo, de alguna forma, trato de encontrar grupos en esta red que es absolutamente regular, ¿no? Salvo, ¿y por qué digo que es regular? Bueno, supónganse que tengo condiciones de contorno, que este nodo es este que está acá, ¿no? Entonces es como un toro, no tiene bordes. Y si yo sumo eso, claramente el entorno de cada nodo es idéntico al de cualquier otro, ¿no? O sea, no hay manera
de particionar, de encontrar estructuras eh, eh, razonables que no sean las del tamaño propio del sistema, porque es sumamente homogénea. Entonces, lo que es clave, como yo ya se los anticipé en la clase pasada, para detectar, para realmente tener la esperanza de que hay comunidades en mis datos, es una noción de heterogeneidad. Heterogeneidad que me permita decir, bueno, no todos los nodos son iguales, no todos los nodos son iguales en cuanto a su conectividad, porque acá lo único que importa es la conectividad, la topología, quién está conectado con quién, no dónde los puse, eso es arbitrario en esta representación. Y entonces, este es un caso extremo donde la homogeneidad es absoluta y por lo tanto suponer que hay una estructura de comunidades acá es absolutamente absurdo. Este es otro caso donde hay alguna variabilidad en el grado de conectividad, pero sin embargo está todo mezclado con todo, de tal manera que quizás alguna fluctuación por alguna forma, imagínense que esto es un recableado aleatorio tipo Erdős-Renai, entonces en principio la probabilidad de conexionado depende solamente del grado de cada nodo, y entonces en promedio, cuando yo repito muchas veces un procedimiento de clustering, dos nodos cualesquiera van a aparecer entre sí un número asignados al mismo clúster, un número muy bajo de veces no va a ser significativo. Entonces, si yo agarro una realización de ese ensamble, congelo una fluctuación, y puedo ver alguna realización de enlaces que me pareciera como que indican que hay un grupo más densamente conectado con otro, en el ensamble esa asociación desaparece, ¿no? Y la situación es diferente en el caso derecho, donde efectivamente hay fluctuaciones, no todos los nodos son iguales, no todos los nodos están conectados, y aparece una estructura, una heterogeneidad que hace suponer que, si bien, por ejemplo, estos nodos violetas están muy densamente conectados con otros, y si bien también están conectados con el resto del universo, de todas formas es razonable pensar que esta es una comunidad en sí misma, por razones que ahora vamos a tratar de cuantificar un poquito más. Entonces, la palabra clave para buscar estructuras de comunidades es heterogeneidad, ¿no? Que me permita separar cosas. El problema es que tenemos que definir una escala en la cual medir esa heterogeneidad y diferenciarla, por ejemplo, de un ruido, del ruido, ¿no? Qué sé yo, como yo les digo, acá este clúster violeta no es que está completamente aislado del otro, no es una componente aislada del grafo, sino que tiene conexiones con el resto de los elementos del grafo. Ahora, ¿por qué yo decido que estos nodos son violetas y estos nodos son amarillos? Bueno, porque de alguna manera yo veo que la densidad, si quieren, del enlazado acá es grande, acá disminuye y acá es grande. Pero entonces, yo para darme cuenta de eso, estoy usando implícitamente, aunque no me dé cuenta, una noción de tolerancia en ruido, que en este caso es los enlaces que conectarían estos dos, que me permiten desconectar las dos estructuras. No, esto lo que yo veo es un ruido, en realidad en la escala relevante esto es muy poco denso, esto es muy denso, y voy a poder separar estas dos cosas. Pero es una cuestión de escala, ahora eso va a ser evidente más adelante. Entonces, la pregunta de si existen comunidades en los datos es una pregunta absolutamente no trivial y viene enlazada de otras preguntas interesantes. En particular, lo que primero hay que darse cuenta es que no hay una definición matemática de un clúster, de una comunidad. No es que yo tenga una definición a priori, un clúster tiene estas propiedades. No funciona así la cosa. En realidad, lo que existen son metodologías para encontrar estructuras, metodologías de búsqueda, ¿está bien? No una definición a priori de la comunidad que buscamos, ¿está bien? Y entonces se crea la situación de, bueno, ¿cómo sé si hay datos, cómo sé si hay clústeres en mis datos si no tengo una definición de lo que busco y si solo primero tengo que buscar para ver qué encuentro para poder responder a la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si hay clústeres si no los buscamos? Que es la única manera de implementar una metodología que lleva implícita una definición de grupo. Y además,
Otra pregunta súper interesante es esta: ¿cómo sabemos cuáles heterogeneidades son las relevantes? La escala a la que miramos, ¿cómo sabemos que es la apropiada? Que realza las estructuras que realmente son las relevantes. ¿Está bien? Entonces, para mí, estas son las tres preguntas que realmente hay que tener en cuenta, sobre todo para entender el alcance de las cosas que vamos a producir, ¿no? Las limitaciones y, en definitiva, entender el tipo de conclusiones que podemos extraer de lo que encontremos. ¿Está bien? Entonces, no existe definición de clúster, sino metodología de búsqueda. Es un problema donde la heterogeneidad es sumamente importante, y lo interesante es que tenemos que asumir ciertos riesgos y decir, bueno, en esta escala, estas son las estructuras que aparecen. ¿Está bien? La resolución, el tema de a qué resolución mido yo las cosas es sumamente importante. Nuevamente, esto forma parte si quieren, en general de lo que se conoce como ciencia de datos, pero esta parte, como muchas otras, en realidad es más un arte que una ciencia. ¿Está bien? En el sentido de que hay metodologías y heurísticas, y uno tiene que ir toqueteando y tiene que ver, y tiene que más que nada porque hay muchas hipótesis en las búsquedas que hacen que cuando uno cambie ciertas hipótesis los resultados sean distintos. Entonces tiene que tomar ciertas decisiones, y eso hace que la resolución sea más problema a problema. Bueno, entonces, como yo les digo, no hay una definición, no es la noción de comunidad no se define matemáticamente, sino a través de adoptar un criterio, si quieren, muy general sobre la noción de conectividad y densidad, ¿no? Porque yo quiero que lo que voy a llamar comunidad, bueno, esté todo conectado entre sí y forme parte de una región densa de mi red original, ¿no? Entonces, en general, la noción típica de comunidad va a tener que ver con que es un subgrafo de la red original, conexo y localmente denso. Esto va a permitir dos cosas. Primero, que desde un nodo de una comunidad pueda alcanzar a cualquier otro fácilmente. Y esa es la parte de conectividad. Y por otro lado, en la parte de densidad implica que si yo tengo un nodo, este nodo tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 enlaces, y todos pertenecen a la comunidad. Este nodo tiene 4 enlaces y 3 de los 4 pertenecen a la comunidad. En general, la noción de densidad va de la mano con el hecho de que un nodo de una comunidad se enlaza con alta probabilidad a nodos de la misma comunidad. No es imposible que tire un enlace hacia afuera, pero en general debería ocurrir esto para que se cumpla la noción de densidad. Entonces, en términos de conectividad y densidad, hay unas estructuras que se utilizaron al principio para identificar estas comunidades en grafos, que es la noción de clic, o clic o subgrafo completo. Un clic o subgrafo completo puede venir en distintas categorías. Por ejemplo, este es un 3 clic, 4 clic, 5 clic. Es un subgrafo conexo de máxima densidad de enlaces. Ahora vamos a ver cómo se determinan específicamente las comunidades. Ariel, ahora vamos a ver. Bueno, entonces, estas estructuras son estructuras, suponete, el 3 clic es una estructura de todos los nodos tienen el grado 2 y todos están conectados con todos. El 4 clic todos los nodos tienen grado 3 y todos están conectados con todos, por eso son 4. Bueno, el 5 clic, etcétera, etcétera, ¿no? Estas estructuras son ejemplos paradigmáticos de lo que uno cree que es una buena comunidad. Está todo conectado con todo y además está conectado con la mayor densidad posible. ¿Está bien? Entonces, al principio lo que se hacía era tratar de reconocer si había clics en mi red original, y a cada clic que se encontraba se le asignaba una noción de comunidad. Por ejemplo, acá esto sería un 4 clic en la red original, esto sería un 3 clic. ¿Está bien? Ahora, evidentemente, si yo me quedo con esta noción para encontrar comunidades, parecería que me estoy perdiendo cosas, ¿no? Es como demasiado restrictivo, porque en realidad
esto que está acá no es un clic, pero merecería ser llamado una comunidad, y este nodo que está acá, si bien no tiene grado 3, por lo tanto no puede pertenecer a este grupo, digamos, ni formar un 4 clic, dan ganas como de ponerlo en esta comunidad. ¿Tan? Entonces es un criterio bastante restrictivo. Y entonces se puede usar una noción más laxa para definir una comunidad, que sería la siguiente. C es una comunidad en el sentido fuerte, cuando yo agarro todos los nodos y ésimos que pertenecen a la comunidad y vale lo siguiente. El número de enlaces internos del nodo I siempre es mayor que el número de enlaces hacia afuera de ese mismo nodo. ¿Está? Con ese criterio, fíjense que estoy acá, este nodo tiene 2 enlaces y lo pongo en la comunidad violeta porque al poner en la comunidad violeta tengo 2 enlaces internos y 0 enlaces externos, por lo tanto cumple la definición esta que hace que todo esto sea una comunidad. Este nodo que está acá, fíjense, bueno, o este nodo que está aquí en el vértice, tiene en total 4 enlaces, 3 pertenecen, son internos a la comunidad definida de esta manera, y uno solo es externo, así que cumple con la definición fuerte, y por lo tanto puede estar en la comunidad violeta. ¿Está? No así este nodo tiene 2 hacia la comunidad, si lo quisiera pintar de violeta, tendría 2 internos y 2 externos, no cumple esta definición. Hay otra, uno podría tomar una noción también un poco más laxa aún, y pedir que en realidad, para saber si un grupo de nodos es una comunidad o no, lo que me voy a fijar es que la cantidad de enlaces internos de todos los nodos que yo diga que pertenecen a la comunidad, ¿está bien? Es mayor que la cantidad total de enlaces externos. ¿Se entiende? No voy controlando uno a uno, sino elijo un grupo y para ver si es una comunidad, hago la suma de todos los enlaces internos, tiene que ser la suma de todos los enlaces externos. En realidad, lo que estoy probando es ver si acá me preguntan que en realidad tengo que tener definida una comunidad. En realidad lo que estoy haciendo es definiendo un subgrafo y viendo si cumple con el criterio fuerte o débil. ¿Está bien? Fuerte o débil. Pero lo que puedo hacer es, por ejemplo, tirar un coloreado de... Claro, el débil puede haber overlaps entre comunidades. ¿Está bien? Pero lo que puedo hacer es tirar con esta definición, ¿no? Tirar un coloreado aleatorio, digamos, y después ir eligiendo el color de acuerdo a si voy mejorando una figura de mérito que tiene que ver con la diferencia entre la suma de los internos y menos la suma de los externos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo funciona. Pero esto simplemente es una especie de criterio que les estoy presentando. Sobre esto se puede montar una heurística que trate de optimizar cosas que tengan que ver con estos criterios, para en definitiva buscar la mejor manera de partir las cosas, satisfaciendo esto que está acá. Pero esto es justamente lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Bueno. Bueno, entonces lo que acabamos de ver es criterios de conectividad y densidad, y como yo les decía, estos son criterios, pero no me definen, son más bien criterios que voy a poner en juego para implementar metodologías de búsqueda. ¿Está bien? Existen las metodologías de búsqueda que van a tener en cuenta esos criterios para reconocer estructuras, digamos, pulentas. Entonces, ya vimos uno de estas heurísticas. ¿Se acuerdan? El algoritmo de clustering jerárquico en su versión aglomerativa, lo que hacía era partía con todos los elementos en su propia comunidad, disponíamos de una medida de distancia, o lo que es lo mismo de similaridad, entre todos los elementos, y partíamos los elementos disjuntos, íbamos juntando sucesivamente los más parecidos, ¿está bien? Calculando de vuelta la noción de similaridad, juntando, etcétera, etcétera,
íbamos armando esta estructura, este dendrograma, ¿está bien? Y después finalmente con esto, en algún punto podríamos cortar de alguna manera a una distancia dada, y todo lo que se haya juntado por debajo de esa distancia, esté más cerca en el sentido de la distancia eh, eh, en el grafo, ¿no? En el dendrograma, ¿está bien? Todo lo que está más cerca que esa distancia de corte va a quedar en una comunidad, y esto va a quedar en otra, y esto va a ser otra que está acá, ¿no? Serían 3 comunidades y cortar acá. Ahora, elegir dónde corto, ¿se dan cuenta que elegir dónde corto es elegir la resolución con la que estoy buscando definir las comunidades? ¿Está bien? ¿A qué estoy llamando ruido? Ruido interno, o distancias cortas, de acuerdo a una escala que pongo al elegir un umbral acá donde cortar. ¿Está bien? Entonces, ese era un algoritmo aglomerativo. Era un algoritmo aglomerativo. Entonces, lo que les quiero contar ahora es un algoritmo divisivo, que es debido a Girvan Newman, que es el siguiente. Este fue ya publicado hace casi 20 años. Bueno, todo lo que les estoy contando acá está en el capítulo 9 del libro de Barabasi. ¿Está bien? Entonces, es un algoritmo, ¿cómo lo llamé? Divisivo, no sé si existe eso, pero básicamente yo parto considerando que todo está en una misma comunidad, y voy separando de a cachos con algún criterio que ahora les voy a contar. Entonces, parto de un clúster, una componente gigante, un clúster gigante que incluya todos los elementos, y lo que voy a hacer es ir dividiéndolo, y para hacer eso, al grafo original le voy removiendo enlaces, que los voy a ir viendo. ¿Vieron cuando ustedes hacían los ejercicios de destruir al clúster gigante? Que iban eligiendo enlaces o nodos, iban removiéndolo y lo iban fragmentando. Bueno, esto es lo mismo, ¿está bien? Entonces, lo que voy a hacer es ir removiendo enlaces. ¿Cómo elijo los enlaces? ¿En qué orden los saco? No los saco al azar, sino que voy a considerar el betweenness de un enlace. ¿Se acuerdan la noción de betweenness que tenía que ver? Lo vimos para un nodo. ¿Se acuerdan? La noción de betweenness para un nodo. Bueno, también se puede definir el betweenness de un enlace contando todos los caminos, más las geodésicas que pasan por un dado enlace entre cualquier par de vecinos, ¿no? Si pasa un número alto, ese enlace va a estar en el medio de muchas geodésicas, en muchos caminos más cortos entre pares de vecinos, y va a tener un betweenness alto, un nivel de centralidad alto. Entonces lo que voy a hacer es calcular este campo de betweenness definido sobre los enlaces, ¿está bien? Lo voy a llamar betweenness de enlace o de intermediatez de enlaces, y voy a ir removiendo el enlace de mayor betweenness en cada paso. ¿Está bien? Entonces, parto con, supónganse esta red, ¿no? El grosor de los enlaces, si ustedes ven acá, no todos los enlaces son iguales. Estoy usando el grosor para ilustrar el campo de betweenness. Entonces, este enlace es el que más centralidad de intermediatez tiene, es el más central, porque hay toda la conexión. No, Matías, no remuevo nodos, remuevo enlaces. Remuevo enlaces. Entonces, fíjense, este enlace es importante porque cualquier camino que involucre a estos nodos con estos nodos pasan por este enlace. ¿Está bien? Y esos son bastantes caminos, son muchos caminos. Entonces, este enlace también es importante, ¿está bien? Y este también, pero no tanto como este. Entonces, yo tengo mi grafo, calculo la centralidad de betweenness de enlace y remuevo el que más enlace tiene. Pum, este que está acá. Paso a esta estructura. ¿Está? Paso a esta estructura. Vuelvo a calcular la centralidad de enlaces en este grafo, y ahora el que más central es este que está acá. ¿Está bien? Es este que está acá. Lo remuevo. Pumba. Vuelvo a calcular la centralidad de enlace, y ahora el que más centralidad tiene es este que está acá. Pum, lo remuevo. Y así voy desagregando y descomponiendo el clúster grande, único, en un montón de estructuras desconexas entre sí, como estas que están acá. ¿Está bien?
Y esto lo voy haciendo hasta que al final termino con todo desconectado. Entonces empecé con todo conectado y termino con todo desconectado, pero, no pero siguiendo un orden. ¿Se entiende? Entonces, también ese orden es jerárquico, de alguna manera, y en lugar de ser aglomerativo como la vez pasada, es divisivo, porque cada vez voy dividiendo. Y entonces tengo este es el dendrograma que tengo. Fíjense. Al principio, acá arriba estaba todo conectado con todo. A, B, C, D, E, hasta acá. Todo estaba conectado con todo. Cuando corto este enlace, que es este corte, pum, este corte acá, está por debajo de esta altura, acá ya tengo dos clústeres. A, B, C, D y el resto, que corresponde a tener A, B, C y el resto, cuando yo removí el primer enlace. Después remuevo este, y este no cambia la estructura, o sea, sigo teniendo dos componentes conexas, porque remover este nos separa a estos grupos en dos. El siguiente que separo sí me produce un nuevo split, que es este que está acá, cuando estoy por acá abajo. Cuando estoy por acá abajo, tengo ABC, después DFG, DFJ, y después tengo HIJK, que son ABC, DFG y HIJK, ¿no? Entonces, a esta altura son los tres enlaces. Después podría ir siguiendo, vuelvo a calcular y acá va a haber alguno con mayor bitwiness y lo voy removiendo, lo voy removiendo, lo voy removiendo, hasta tener todos desagregados. ¿Está bien? Entonces, esto es un ordenamiento, es una jerarquía. A priori no me dice en qué escala tengo que mirar. Olvídense de esta línea no existe, digamos. A priori no tendría, falta la G. Falta la G, sí. Sí, hay dos J. Sí, exacto, la primera es J. Esta J es una G, perfecto. A ver quién se anima a escribirle a Barabasi a decirle que encontramos un error en el libro. Bueno. Bueno, entonces, olvídense de esta línea. Entonces, lo que tienen es un dendrograma, y ahora el desafío es ver, bueno, sí, Patricio. A ver, ¿querés prender tu micrófono? Sí, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Claro, si yo miro el endograma y estoy en B, o sea, antes de B, antes de cortar la unión de G con H, ¿no? Sí, O sea, yo puedo unir G y estás por H de acá. dos formas. Tipo, está bien, pero si yo quiero unir a G con H mirando el endograma, solo hay un camino, que sería, digamos, que G vaya subiendo y que después vaya para la derecha y baje, y ahí se une con H. Pero de esta forma, Claro, o sea, vos decís, tengo que mirá, a ver, romper dos enlaces. yo tengo G es este que está acá, y H es este que está Sí, acá, ¿no? Vos decís, bueno, para ir a G yo primero tengo que unir G con F, G pertenece acá, sí, después vengo por acá, y después me encuentro con este grupo, ¿no? ¿No? sí. Porque vengo acá me junto, todo este grupo es el que se junta con todo este grupo que está acá. Está bien. ¿Está bien? Ahora, en esta estructura, el camino de unir J con H, o sea, G con H, necesariamente pasa primero por armar este grupo y después juntarlo todo con esto que está acá. Eso estoy de acuerdo. Está bien. Eso estoy de acuerdo. Pero eso tiene que ver con el hecho de que después, entonces vos decís, pero ¿cómo? Pues yo veo la red, en realidad puedo venir por acá o puedo venir por acá. Eso es lo que me estás diciendo. Claro, sí, es lo que no. El tema es que cuando vos haces esta proyección, o sea, estás usando el diagrama, ¿te acordás? Estás proyectando en una estructura jerárquica. Estás obligando Ah, a que, justamente, esta es la deformación que te mete hablar el lenguaje del dendrograma. está bien, digamos, como que perdés información, se podría decir cuando haces el endograma. Perdés información porque, fíjate, según el dendrograma, la distancia entre E y Porque J, yo la máquina la quiero F y tener J,
Es la misma. apurarlo para que cuando Sí. el tipo también la Bueno, fabrica rápido. sigamos. Pero para Abrimos el micrófono. Perfecto, gracias. después venga. Perfecto. Bueno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ver a qué escala tengo que ver, cuál es la escala relevante, ¿no? Para cortar? ¿Cuál es la escala relevante que me permite definir heterogeneidades piolas? O sea, clústeres piolas. Bueno, entonces, fíjense que si yo cortar acá, sería cortar en esta situación, donde yo defino como clúster un clúster violeta y un clúster verde acá. Si yo cortara acá abajo, sería una situación con 4 clústeres, un clúster, otro clúster, y este también formaría su propio clúster. Y si corto acá, bueno, esta sería la solución, ¿no? Entonces, ¿cómo sé cuál es el mejor corte? Bueno, a ver, acá les puse la respuesta, pero si ustedes tuvieran que elegir, ¿qué corte elegirían? ¿Por qué Santiago, el del medio? Bueno, está bien. O sea, lo que ustedes están haciendo, aparte, esto es interesante, ¿no? Porque como yo les dije varias veces, el cerebro, nosotros estamos preparados para visualmente encontrar patrones muy fácilmente. Y lo hacemos de manera intuitiva. Y muchas veces, hacer explícito lo que estamos haciendo nos ayuda a implementar algoritmos computacionales para resolver problemas. Entonces, por eso es tan importante el tema de la visualización y el tema de lo que se llama el análisis exploratorio de datos, que básicamente permite presentar los datos a tu cabeza, que es la mejor herramienta que tenemos para encontrar patrones. Entonces, en este caso en particular, seguramente ustedes me están dando una respuesta relacionada con algunos criterios. Claro, obviamente. Acá Carolina me dice que el layout. Claro. Carolina y Bernardo me dicen lo siguiente: bueno, está bien, pero el layout es medio engañoso, porque vos pones los datos de alguna manera y los estás poniendo en un espacio métrico, o sea, en un espacio euclidio, y en realidad la información del grafo es topológica. Sí, está bien, pero lo que yo les digo es, cuando ustedes ven una buena visualización y dicen, wow, qué lindo esto, es porque entendieron algo del problema. Quizás no es la única manera de verlo, pero si es un criterio totalmente estético, si quieren. Pero cuando ustedes ven, estructuran los datos y les resulta, wow, mira, es así, es porque están entendiendo algo del problema. Eso es experiencia propia, si quieren. No sé si está en un libro, pero me parece que es así, y así es como resuena el detector de patrones que tenemos en la cabeza con la manera de implementar algoritmos o de razonar, de explorar básicamente el set de datos. A ver, Matías dice, el nodo D es como que une comunidades, pero no forma parte de ninguna. Es verdad, en este caso es evidente eso, es verdad. Bueno, claro, otra cosa que también hay que tener en cuenta es que hay algoritmos que no permiten que haya overlap, o sea, que le asignan una sola etiqueta a cada nodo. Entonces, esos algoritmos algunas veces van a ser aproximaciones realmente a lo que está pasando. Bernardo, ¿podés prender el micrófono y ser más claro? Hola, buenas. Sí. Buenas tardes, perdón. No, a lo que me refiero es que, no me acuerdo, es que en NetworkX lo tienen, es Spring, el layout de distribución, pero es Fletcher, Ray, no sé qué cosa. Uno que tiene un nombre largo que básicamente lo que te hace es conectar todos los nodos y disminuir el potencial. Ese, el que puso Agustín. Sí. Que bueno, sí, al final del día ves esa visualización y decís, claro, puedo distinguir grupos acá, estén coloreados o no. Entonces, si yo lo puedo hacer a ojo, podría ser algún algoritmo que lo haga. Pero al final del día, esa visualización que vos estás distinguiendo grupos, o sea, vos ves una imagen y estás distinguiendo grupos con la vista, pero en realidad el que te distinguió los grupos es el algoritmo. O sea, el algoritmo de Fletcher-Reynolds es el que te ubicó los puntos en un espacio métrico, Claro. Y tu ojo lo único que está haciendo es decir, mira, esto está más cerca. O sea, estás midiendo distancias en realidad. No. A ver, yo lo que, o sea, el ojo no puede funcionar sin el algoritmo que está atrás. Estoy de acuerdo en eso. Lo que yo digo es que si vos cambiaras de algoritmo, verías otra
otro patrón, no necesariamente igual. Ahora, que vos veas patrones, o sea, y esos algoritmos, está bien, Clarísimo. hay Está que bien. dejarlos trabajar, y uno no se puede anticipar el resultado, pero vos sabés ciertos criterios. Los algoritmos, ellos ponen un resorte entre nodos y un coso repulsivo global. Entonces, Sí, 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 sí. sabés más o menos, tenés alguna intuición de por qué quedan agrupados de alguna manera. ¿Está bien? Perfecto, Alfredo. Sí, estaba entendiendo mal. Está clarísimo. Gracias. Bueno, por eso, vamos a hablar, yo creo que la clase que viene es sobre validación de clústeres, ¿no? Bueno, pero sigamos con esto. Entonces, una noción, o sea, una cosa que uno puede pensar es que quizás esta situación, si yo pensaba que, ¿se acuerdan de la noción de click, por ejemplo, la noción de alta densidad de enlaces? En esta situación, fíjense que si yo todos estos llamo clúster verde, en realidad no es mucha densidad porque todo este grupo se comunica con todo este grupo solo a través de un único enlace. Entonces, tengo una baja densidad entre este y este. ¿Está bien? Que hace que si yo defino a todo esto como un clúster, bueno, este clúster en particular va a tener pocos enlaces internos. Esto que está acá, esta otra partición, tiene, si quieren, el problema de que, por ejemplo, lo que yo llamo clúster acá, quizá me pasé de mambo, porque son todos enlaces externos. ¿Está bien? Que es un caso particular, digamos. Pero en este caso, si yo llamo clúster a esto, son todos clústeres externos, violan muchísimo la noción de clúster que tenía antes. Entonces, ¿cómo cuantifico? Lo que estoy tratando de hacer es también llevar al punto de que a la hora de cuantificar qué tan bien funciona una partición, lo que yo estoy haciendo, Santiago, no hay ninguna información del layout. No, en absoluto. Lo que yo digo del layout es en la parte exploratoria. ¿Está bien? No. Aunque hay algunos algoritmos de clustering que lo que hacen es embeber el problema en un espacio euclidio y ahí son parecidos a un layout, digamos, pero no importa. Bueno, esto es solo topológico. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero decirles es lo siguiente. Cuando yo hago esto, en realidad estoy poniendo a dialogar dos cosas. Por un lado, el cableado, y por otro lado, la partición en grupos. ¿Pero qué es la partición en grupos? Es un campo escalar definido sobre los nodos, que asigna supónganse, a estos tres nodos el código violeta, a este nodo el código naranja, a estos tres nodos el código verde. Es un campo. Entonces estoy haciendo dialogar un campo definido sobre el grafo con la conectividad. ¿Está? Y entonces ya sabemos cómo cuantificar qué tan de acuerdo está un campo, o sea, qué tan coherente es un campo establecido sobre los nodos con el cableado. ¿No? Cuando hablamos de asortatividad, estamos haciendo eso exactamente. Tenemos un campo definido sobre los nodos y nos preguntamos si había muchos enlaces entre nodos del mismo campo, de una misma categoría. ¿Se entiende? Acá las categorías no van a ser de afuera, sí, van a ser de afuera si quieren, las va a poner el algoritmo de clustering y va a decir, todos estos grupos son verdes, todos estos nodos son verdes, todos estos nodos son violetas, etcétera, etcétera. Y me lo dividen en categorías. Y yo después voy a poder cuantificar qué también se lleva ese campo de acuerdo a la conectividad. Entonces puedo usar justamente el criterio de asortatividad. ¿Se entiende? Bueno, entonces recordemos un poquito cómo funcionaba esto. Lo que interesaba ver era, para ver si un campo definido sobre los nodos era coherente con la estructura de conectividad de un grafo, era contar, por ejemplo, cuántos enlaces tengo entre nodos de la misma categoría, o sea, entre nodos de la misma comunidad, o sea, cuántos enlaces internos tengo sería, ¿no? Esto que está acá. Y esto que está acá, acuérdense que era ir recorriendo la matriz de adyacencia y sumar un poloto siempre y cuando la categoría del nodo I sea igual a la categoría del nodo J. O sea, el clúster del nodo I sea el mismo que el nodo J. Y de esta manera sumo los enlaces entre
nodos de la misma comunidad. ¿Contra qué comparaba esto? ¿Se acuerdan? Lo comparaba con una situación donde el cableado sea aleatorio. O sea, yo dejo el campo como estaba, recableo aleatoriamente, con un modelo configuracional, o sea, respetando el grado de cada nodo. Y en esa situación, ¿cuántos enlaces espero tener en una red aleatoria? ¿Se acuerdan que era esto que está acá? KI dividido KJ sobre 2M. Esto que está acá, KJ sobre 2M, es esta situación, ¿no? KJ es esto que está acá, es el número de espiguitas que tiene J disponibles para ser alcanzadas por una DI. ¿Está bien? ¿Cuántas hay en total? Acá 1, 2, 3, 4, 5. Y el grado sería 5. Pero en la red, en principio, tengo 2M espiguitas en total. Entonces, esta es la fracción de caminos que llegan a J en la red. Y si vengo del nodo I, el nodo I tiene K sub I chances, o sea, K sub I tiros para probar, y entonces el número esperado, ¿se acuerdan que era KI, KJ sobre 2M? ¿Está bien? Entonces, esta es la chance de que ambos nodos estén conectados a una red recableada en el modelo configuracional, y por lo tanto, en ese modelo configuracional, la sortatividad la definía de esta manera, ¿no? Sumando un poroto cada vez que I sea igual a J. ¿Se acuerdan de esto, no? Bueno, y entonces tengo, esto es lo que observo, esto es lo que estimo de la red recableada, y lo que habíamos considerado es la diferencia de los dos, para ver si lo que observo es más grande que la diferencia, y con esto definimos la modularidad. La modularidad definida de esta manera. ¿Está bien? Simplemente es la diferencia de la absortatividad, o sea, del número de enlaces internos en la red real menos el esperado en la red recableada. Ese tengo que está acá. Y esta cantidad estaba acotada entre 0 y 1. No estaba, o sea, era menor que 1 en general. Era menor que 1 en general. Había una versión, ¿se acuerdan?, normalizada que hacía que esto llegue a 1, pero en general es menor que 1. Y va a ser mayor que 0. ¿Qué significa que sea mayor que 0? Si tengo más enlaces entre vértices del mismo clúster, de la misma comunidad, que los esperados por azar. Cuando en promedio esto sea más grande que esto, Q es mayor que 0. Y Q también, la modularidad puede tomar valores negativos, bueno, simplemente si hay menos enlaces entre vértices del mismo tipo en la red real comparado con la red recableada. Claro. Sí, en realidad lo que estoy calculando acá es lo que digo, es el número de enlaces entre el mismo tipo de nodos. ¿Está bien? Esa es la cantidad. Bueno. Entonces sigamos un poquito más. Entonces, ¿se acuerdan además que esta era la noción de modularidad? Que está muy buena entonces para cuantificar particiones. O sea, yo tengo una partición, o sea, que me define el campo de etiquetas de comunidades sobre los nodos de grafo, ¿no? Entonces yo para cada partición puedo calcular cuánto vale la comunidad. ¿Está bien? Y, perdón, la modularidad de esa partición. ¿Está bien? Y las particiones de mayor modularidad van a ser particiones que tengan más enlaces internos que externos, o más enlaces internos que los que cabría esperar por azar. ¿Está bien? O sea, más enlaces internos, eso, comparado por azar. Y acuérdense también que habíamos visto que esto también se podía expresar de esta manera. Era sumar sobre todos los clústeres, sobre todas las comunidades. R es un índice que va por las comunidades, por las categorías, y para cada categoría lo que calculo es esto. La fracción de enlaces internos, la fracción de enlaces entre nodos de categoría R, de la misma categoría, menos el A sub R al cuadrado, que es la fracción de enlaces adyacentes a nodos de la categoría R elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan, no? Es como tener, bueno, esta era la propiedad de un cuerpo, AR al cuadrado es asumir que es lo que se produce, la probabilidad de tener enlaces internos en una red recableada aleatoriamente, y entonces esto era equivalente a esto que está acá. Esto repásenlo
de la clase anterior. Pero las dos eran formalismos que vimos para definir la modularidad. Entonces, justamente lo puse con la manera, les presento esta porque esta es la que se suele usar en el desarrollo de los algoritmos de detección. Entonces, fíjense que para cada manera de particionar, si yo particiono acá, tengo esta partición, voy a tener dos comunidades nada más, y puedo calcular cuál es la modularidad de esta partición. Para la comunidad violeta, puedo calcular L sub R sobre L es la fracción de enlaces entre nodos del clúster R. O sea, la fracción de enlaces del clúster R que quedan adentro de R. En este caso, fíjense, el clúster R tiene, perdón, el clúster R. El clúster violeta tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. 3 enlaces son internos, o sea, 3 sería acá arriba, sobre, LR, entonces es 3 sobre el número total, que ahora no sé, bueno, el número total de enlaces que no sé cuál es. ¿Está bien? L es el número total de enlaces, ¿no? L sub R es 3 dividido el número total de enlaces, me da este término que está acá. Y K sub R es la suma de todos los grados de los nodos de un clúster. En este caso es 2 más 2, perdón, 2 más 2 más 3, ¿está bien? Es 7, sería 7. K sub R sería 7. Dividido 2L, L, les repito, a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si no conto el mal, tengo L grande es 15, tengo 15 enlaces en total. Entonces, así estimo este número para el violeta, también lo puedo estimar para el verde, y cuando sumo las dos contribuciones, tengo la modularidad de esta partición. Si quiero analizar la modularidad de esta partición, tengo que considerar la contribución de esto, la contribución de este, y la contribución de este, 3 términos. Y así con todos. ¿Está bien? Y así puedo asignarle una modularidad a cada corte, a cada partición. Entonces, fíjense lo siguiente. En general, en este grafo de juguetes, si yo uso esta partición, esto va a tener bueno, en el libro de Barabasi usan el nombre M para la modularidad, es lo que yo llamé Q. Tengo una modularidad de 0,41 cuando uso la partición óptima, que es esta que está acá, es la que tiene la modularidad más grande. ¿Está bien? Entonces, valores altos de modularidad implican mejor valor de asertividad entre pertenencia a grupos y calidad de la red, ¿no? Como vemos acá. Cuando me estoy equivocando, supónganse, y agarro esto como un único clúster y esto como un único clúster, me va peor. ¿Está? Pero ven por qué me va peor. Me va peor ¿por qué? Porque acá, si yo digo que este nodo pertenece a la misma comunidad que estos de acá, debería tener, en una red recableada van a aparecer enlaces que me unan este con este que acá no tengo. Entonces, no tengo un número alto de enlaces internos para este violeta, y por lo tanto, este número va a ser chiquito comparado con este y voy a perder en modularidad. ¿Se entiende? Y lo mismo acá. ¿Está bien? Tengo estos nodos que están conectados entre sí, pero también están bastante conectados con estos dos, que no entran en la cuenta con estos dos, que no entran en el R, pero estos enlaces, tanto este, entran en el K sub R, y hace que este término sea más grande, y por lo tanto la suma sea más chica, todo lo que está interveniendo sea más chico. Entonces, así es como pierdo modularidad en esta partición. Otra característica es que si considero un único clúster, esto me da 0. ¿Está bien? Es fácil ver que esto me da 0, porque en ese caso, K sub R, ¿dónde estamos? Acá. Este término me da igual a este. ¿Está bien? Y fíjense que si me paso de mambo y pongo, por ejemplo, en el caso extremo, a cada nodo le asigno una comunidad independiente, obviamente este término va a ser 0 siempre, porque no tengo enlaces internos, porque todos los enlaces son externos, porque no hay dos nodos que pertenecen a la misma comunidad, entonces el Q va a ser negativo.
Q va a ser negativo. Entonces, para terminar, entonces, antes de ir al intervalo, nada, les digo que creo que lo hice más adelante. En este lo que usa Newman-Girvan en este primer algoritmo es construir este endograma y después analizar los distintos cortes a medida que tengo 2 comunidades, 3 comunidades, 4 comunidades y así, calculando la modularidad para cada partición y quedándose con el corte que me maximice Q, que maximice la modularidad. ¿Se entiende? Entonces, esa es la manera que tiene Newman-Girvan para elegir la escala a la que tengo que mirar el problema de detectar cluster. Bueno, ¿hacemos un intervalito? 15 minutos. La clase pasada quedó grabada, sí. Bueno, entonces a las y 20 arrancamos.